Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Bien, una vez más, hoy vamos a repasar el programa número 4. Veamos, ¿lo cambiamos? Sí, está en la pizarra. Así que, para aquellos de ustedes que están en televisión, solo estén atentos a los números en la pizarra y eso les dará el número de la cinta y el programa en la cinta. Quizás eso funcione un poco mejor porque nos gusta recordar a la gente que tenemos todos los programas, desde Génesis hasta el Antiguo Testamento, pasando por Mateo, los Evangelios, libro de los Hechos y Romanos, y ahora estamos en nuestro camino a través de Corintios. Hemos tratado de hacerlo lo más accesible posible en cuanto a costos para todos. Así que hemos puesto 12 programas en una cinta de 6 horas, y cada uno de esos 12 programas ha sido transcrito en un pequeño libro, y tratamos de mantener el costo lo más cerca posible de nuestro punto de equilibrio. No ganamos nada con ellos, pero al menos no estamos perdiendo mucho. Así que, si estás interesado en leer o lo que sea, mándanos una nota. Bien, volvamos al capítulo 5 de 1 Corintios. Y todavía estamos tratando con los problemas que asediaban a la iglesia de Corinto. Creyentes, salvados. Algún día los vamos a encontrar en la gloria, pero vaya, tenían problemas. Y como mencioné hace un par de programas, Pablo les está hablando en respuesta a una carta que le habían escrito, preguntando, ¿cómo se supone que deben lidiar con estas cosas? Y en consecuencia, por la inspiración del Espíritu Santo, Pablo simplemente se desahoga, y por supuesto la razón es que las cosas que eran un problema en Corinto en el año 60 de Cristo siguen siendo las mismas. La raza humana no cambia 60, siguen siendo las mismas. La raza humana no cambia. Y así, todavía tenemos los mismos problemas en nuestras iglesias y en nuestras vidas personales que tenían los corintios. Bien, ahora entonces el versículo 9 y estos próximos versos son algunas declaraciones bastante impactantes, pero tan ciertas. Ahora él dice en el versículo 9, les escribí en una epístola, y evidentemente escribió más que solo estas 2 cartas. Él dijo, les escribí en una carta que no debían asociarse ni tener comunión con fornicadores o personas inmorales. Sin embargo, él dice, no del todo con los fornicadores de este mundo, ni con los avaros, ni con los extorsionadores, ni con los idólatras, porque entonces tendrías que salir de este mundo. ¿Sabes lo que eso significa? Si pasaras toda una semana de tu vida y nunca te cruzaras con alguien que sea inmoral o que esté en algún tipo de pecado grave, tendrías que dejar este mundo porque es imposible. ¿Y aquí estamos en Oklahoma? Por supuesto, nos gusta pensar que estamos en el cinturón bíblico, pero en realidad no somos diferentes a ningún otro lugar. Y aquellos que trabajan en grandes oficinas, o si están trabajando en una gran planta de producción y estás tratando con una muestra de nuestra sociedad, estás tratando con cada una de estas clases de personas, hay los inmorales, los avaros y los malvados. Quiero decir, ellos son la norma sin importar dónde vivamos. Así que Pablo dice, cuando digo que no deben tener ningún tipo de comunión con personas inmorales, no me refiero a las personas inmorales que están allá afuera en el lugar de trabajo. Estoy hablando de aquellos que son inmorales y son miembros de tu iglesia. ¿Recuerdas? Míralo. Versículo 10. Nuevamente, sin embargo, no del todo con los fornicadores o las personas inmorales de este mundo, ni con los avaros, ni con los extorsionadores, ni con los idólatras. Porque si no vas a relacionarte con ellos, entonces tendrías que dejar este mundo. ¿Ves eso? Pero aquí está el otro lado. Pero ahora les he escrito que no. Tengan compañía. ¿No tienes comunión? Si un hombre que es llamado hermano dice ser un creyente, es miembro de la congregación local
Y si ese hombre es un fornicador y así sucesivamente, o un borracho o un extorsionador, con tal persona el creyente era ni siquiera para sentarse a comer. Ahora, este es un lenguaje fuerte, pero ¿cuál era el propósito? Hacer que esa persona sienta que está siendo apartada, que ya no es parte de la compañía cristiana. Él está prohibido, supongo, como dicen en alemán. Él simplemente está fuera de eso. ¿Y cuál es el propósito? Hacer, recuperar el sentido. Porque después de todo, si una persona ha sido genuinamente salvada, aunque se adentre en el pecado, y si el Señor aún no lo ha sacado, como vimos aquí antes en el capítulo 5, en el fondo, él es miserable, no puede ser feliz. No me digas que un creyente que peca puede ser feliz. No pueden serlo, porque saben que están haciendo lo incorrecto. Y el Señor está tratando con ellos. Y luego, si los demás creyentes comienzan a evitarlos, realmente les va a afectar. Y así este es el propósito de todo esto. No es para ser simplemente desagradable ni nada por el estilo, pero Dios tiene una razón, que si tienes a una persona de tus conocidos que es creyente, bueno, margínala por un tiempo, pero hazle saber por qué. Porque las Escrituras nos han advertido que no tengamos comunión con ese tipo de personas que afirman ser creyentes. Ahora, no estamos hablando del mundo, estamos hablando de creyentes. ¿Está bien? Versículo 12. ¿Qué tengo yo que conjuzgar a los que están afuera? En otras palabras, ¿qué está diciendo Pablo? No tengo autoridad para juzgar al mundo perdido. Él no tiene ninguna autoridad para eso. Y recuérdase, siempre tengo que volver a Romanos 8. Algunos versículos, por supuesto, son más preciosos para mí, supongo, que otros, y los uso aún más. Romanos 8. Romanos 8, comenzando en el versículo 6, porque tenemos que entender que esto no es solo una pequeña peculiaridad de las Escrituras, esta es una doctrina continua a lo largo de las cartas de Pablo sobre cómo comportarse como creyente. Quiero decir, esto es de lo que realmente se trata todo. Esto es vivir de manera práctica y cotidiana para ti y para mí como creyentes. Está bien, versículo 6 de Romanos 8. Tener una mentalidad carnal o carne, es decir, estar fuera del cristianismo, fuera de una experiencia de salvación. ¿Qué significa tener una mentalidad carnal? ¿Muerte espiritual? Algún día estarán eternamente separados de Dios y nunca entran en la salvación. Así que tener una mentalidad carnal es muerte espiritual. Pero tener una mentalidad espiritual, es decir, tener salvación, eso es vida. Y la paz, como vimos en Romanos 5, es que ser justificado por la fe. Es tener la paz de Dios. Está bien. Ahora, versículo 7. Porque la mente carnal, la vieja naturaleza pecaminosa de las personas perdidas. ¿Qué es la mente carnal? En relación con Dios, ¿es un enemigo? Mira, son enemigos de Dios y luego piensan que en un apuro pueden orar a Él. Él no va a escuchar las oraciones de un incrédulo solo para sacarlos de un apuro. O Él escuchará su oración por salvación, pero no va a responder sus oraciones cuando se encuentren en una situación difícil, porque son sus enemigos y Él sabe que lo son. Está bien, así que la mente carnal es enemistad contra Dios porque la mente carnal no está sujeta a la ley de Dios, ni en verdad puede estarlo. Y en ese sentido me has oído decirlo más de una vez y me volverás a oír decirlo. Si el Señor tarda, puedes legislar la moralidad cristiana. ¿No puedes hacerlo? ¿No puedes obligar al mundo incrédulo a vivir una vida cristiana? Olvídalo. Van a ir por su propio camino, van a hacer lo que les plazca y no hay nada que podamos hacer al respecto, excepto orar por ellos, supongo. Pero son enemigos de Dios, no están sujetos a la ley de Dios ni pueden estarlo. Y luego el versículo 8, así que los que están en la carne nunca han experimentado la salvación. Incluso si son buenos no pueden agradar a ti, Dios. ¿Está bien? Ahora entonces, si vuelves a 1 Corintios. Así que Pablo dice, no puedo tener nada que ver con el mundo no salvado. Esos corintios inmorales, Pablo dice,
no tengo nada que ver con ellos excepto predicarles el Evangelio, y es todo lo que podemos hacer. Todo lo que podemos hacer es sembrar la semilla, y no podemos forzar nada, no podemos imponérselo a la fuerza porque es algo que solo Dios puede hacer. Entonces está bien, él dice, ¿qué tengo que hacer? Versículo 12 de nuevo, para juzgar también a los que están afuera. Ahora vuelve, sin embargo, a la comunidad de creyentes. No, o juzgas a los que están, ¿dónde? Dentro. Ahora recuerda, enfatizamos en Romanos que no debemos juzgar, y en su mayor parte eso es cierto. Pero cuando se trata de una disciplina dentro de la comunidad de creyentes, y somos totalmente conscientes, así como los corintios en el capítulo 5 aquí, de un pecado inmoral, grosero, debemos simplemente mirar hacia otro lado y decir, no puedo juzgar. No, debemos tomar el toro por los cuernos y señalarle a esa persona que está viviendo en pecado. Déjame mostrarte Gálatas. Lo cité en un programa o dos atrás, pero regresa conmigo a Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Ahora, como dije cuando comencé esta serie sobre las cartas de Pablo, es mucho más difícil de mantener. Las personas interesadas en la vida cristiana práctica y la doctrina, como cuando enseño Génesis o Apocalipsis, porque eso es, por supuesto, tan interesante, pero esto es práctico. Esto es lo que necesitamos hoy, sin importar lo que suceda más adelante, proféticamente. Aquí es donde estamos hoy. Gálatas 6, versículo 1, hermanos. ¿A quién está hablando? ¿Creyentes? ¿Ves? Así que, hermanos, si un hombre, ahora no queremos dejar a las mujeres fuera, este es un término genérico. No pienses ni por un minuto que las mujeres no están involucradas en la iglesia cristiana. Pablo, como he dicho una y otra vez, alude, creo, a 8 o 10 mujeres solo en Romanos 16 que fueron útiles en el ministerio. Y como mencioné cuando comenzamos el estudio sobre el libro de Romanos, de todas las personas en el mundo romano, a quien confió el apóstol Pablo esa carta a los romanos, Febe, la mujer, ¿ves? Y así no voy a dejar a las mujeres fuera y decir que no se aplica a ustedes, son hombres y mujeres. Está bien, mira lo que dice, hermanos. Si un hombre es sorprendido en una falta, en otras palabras, un pecado bastante grave, ustedes que son espirituales, como el liderazgo de la iglesia, restauren a tal persona. Pero, ¿ves? ¿Cuál es la actitud de la iglesia promedio hoy si alguien cae en un pecado grave? ¿Lo minimizan? ¿Se ríen de eso? ¿Se ríen de eso? Oye, ¿has oído? No es así como sucede. Claro, lo es. Pero esa nunca debería ser la idea. Mentalidad de un creyente. Si escuchamos de un cristiano que ha caído en pecado, debería rompernos el corazón. No reírse de eso. Deberíamos sentirnos angustiados, orar por esa persona. Y como él instruye aquí, si estás en un lugar de autoridad en la iglesia o liderazgo de la iglesia, no me importa de qué denominación seas, es tu responsabilidad ir a esa persona y hacer todo lo que puedas para restaurarla a la comunión. No los condenas y dices, bueno, así será. Está bien. Entonces él dice, hazlo en un espíritu de mansedumbre, no con orgullo. Oye, ¿sabes? Esto nunca me pasaría a mí. Oh, sí, podría. Así que vamos a esa persona con un espíritu de mansedumbre, dándonos cuenta, como dice a continuación, que nosotros también podríamos ser tentados y caer en la misma trampa. Ninguno de nosotros es totalmente inmune. Nunca lo olvides. Y luego el versículo 2, lleven las cargas los unos de los otros. Incluso estas personas que están pasando por un momento de vivir una buena, recta vida cristiana, lleven su carga. Ayúdalos a superar sus debilidades. Sé un aliento para ellos que no hay necesidad de ser un fracaso cristiano, no hay necesidad de vivir constantemente en el pecado. Puedes superarlo. Y por supuesto, esa es toda la idea de una buena comunión cristiana. Está bien, ahora volvamos al capítulo 5 una vez más. Versículo 3. Pero aquellos que están fuera del mundo no salvado, aquellos que están sin Dios, lo juzgan.
Esa es su prerrogativa y nunca la nuestra. Pero volviendo al ambiente de la iglesia, Pablo dice, aparten de entre ustedes a esa persona malvada. Ahora, eso es, después de haber tratado con ellos, intentar que reconozcan su pecado, lo confiesen, obtener victoria sobre él. Y si se niegan y si no lo hacen, entonces, Pablo dice, déjalos a un lado hasta que recuperen el sentido. Está bien, ahora entramos en el capítulo 6. Y un otro problema, quiero decir, es casi desalentador de alguna manera que esta pequeña iglesia de Corinto, de personas nacidas de nuevo, sacadas del paganismo, haya dado la espalda a sus ídolos y sin embargo estaban plagados de problemas. Pero ¿sabes por qué están en este libro? Como dije antes, ¿no? Porque tenemos los mismos problemas hoy en día. Y así, esto se convierte en un material de lección tremendo para cada uno de nosotros, para cada congregación local. ¿Está bien? ¿Se atreve alguno de ustedes, capítulo 6, versículo 1? ¿Se atreve alguno de ustedes tener un asunto contra otro? Un compañero creyente ahora, mantén la imagen clara, ir a juicio ante los injustos y no ante los santos. En otras palabras, ¿qué está pasando? Oye, estos corintios se han metido en una verdadera pelea con uno de sus compañeros de la iglesia y en lugar de acudir al cuerpo de la iglesia local o tal vez al pastor y al liderazgo de la iglesia, los ancianos o diáconos, como quieras llamarlos, ¿a dónde iban? A los abogados, a los tribunales. Mira, como estaba leyendo, creo que fue en uno de los libros de Charles Stanley, anoche, no estoy seguro, pero creo que tenía la pequeña cita ahí de que alguien se le había acercado con la afirmación, eso ya sabes, cada vez que el divorcio entra en la imagen, ¿quiénes son los únicos que realmente se benefician? Los abogados. Todos los demás salen lastimados, todos los demás llegan a un lugar de devastación, pero vaya, los abogados pueden irse sonriendo, ¿ves? Está bien, eso es lo que Pablo está diciendo. No vayas a los abogados del mundo ni a los tribunales con tu problema. Manténlo dentro de los límites de los creyentes. Ahora, por supuesto, llega un momento, y he tratado eso en Romanos, llega un momento en que sí, puede que tengas que acudir al sistema judicial del mundo, pero cuando se trataba de cosas mundanas entre creyentes, Pablo dice, resuélvanlo dentro de los límites de la iglesia local. Versículo 2, ¿no lo sabes? Vaya, ahora me gusta No, y ¿sabes? Espero que te des cuenta de lo que esto dice. ¿No sabes que los santos día van a juzgar qué? Oh, ¿de qué está hablando? ¿El milenio? Aquí es donde obtengo la idea de que sí, vamos a tener lugares de responsabilidad cuando el Señor establezca su reino. Y vamos a tener responsabilidad de acuerdo a la fidelidad que has tenido en esta peregrinación aquí. Y sí, vamos a reinar y gobernar con Cristo. Eso es lo que dice en Romanos. Pero aquí él le pone la guinda al pastel y dice, ahora mira, prepárate. Eso es lo que está diciendo. Prepárate. Aprende a lidiar con los problemas con las personas, porque el día se acerca. Vas a estar haciéndolo constantemente. Vas a estar gobernando sobre el mundo, bajo Cristo, por supuesto. Y así, vamos a tener estos lugares de responsabilidad. Así que dice, mi tierra, ¿por qué no puedes lidiar con algunos de estos problemas dentro de la iglesia local si un día vas a gobernar el mundo? Es bastante práctico, ¿no? Y si el mundo va a ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar los asuntos más pequeños? ¿Ves? Ahora, ¿sabes lo que está diciendo? El mundo allá afuera no tiene ninguna. La sabiduría que Dios ha impartido a cada creyente, tú y yo somos únicos en ese sentido. Dios ha impartido sabiduría. El creyente simplemente por el hecho de ser una persona salvada, tienes más sentido común que el filósofo más educado que hay en el mundo. Y Pablo está enfatizando eso. Escucha, tienes una sabiduría que el mundo no tiene. Úsalo, versículo 3. ¿No sabes que vamos a juzgar? Ahora, la palabra juzgar aquí se refiere al gobierno, se refiere a gobernar. ¿No sabes que vas a gobernar sobre qué? Ángeles. Los ángeles.
Incluso estarán por debajo de nosotros. ¿Qué posición tenemos esperando por algún día? Que vamos a gobernar y reinar con Cristo y que incluso estaremos por encima de los ejércitos de los ángeles mientras gobernamos y reinamos con Él en eso. Reino terrenal. ¿Está bien? Entonces, si puedes tener ese tipo de futuro, ¿cuánto más las cosas que pertenecen a esta vida? Realmente es algo, ¿verdad? Hola, creyentes, somos alguien. Cuando Dios está en ello, absolutamente, ¿está bien? Versículo 4. Si entonces tienes juicios sobre cosas que pertenecen a esta vida, pon a juzgar a aquellos que son los menos estimados. En la iglesia, eso va en contra, ¿no? Normalmente, ¿de quién dependemos para que sean los líderes de la iglesia? Bueno, los más eminentes, aquellos a quienes se les tiene más respeto y tal vez aquellos que tienen un poco más de bienes del mundo que los demás. Pero ¿cuál es la admonición de las Escrituras? Oye, o sea, la persona en la parte más baja de la jerarquía, ¿ves? Aquellos que no son tan estimados como los demás. Y luego el versículo 5, vamos a tomarlo versículo por un rato ahora. Hablo para su vergüenza. ¿Acaso no hay un hombre sabio entre ustedes? Ahora, sabemos que no tenían una iglesia enorme, pero, escucha, tenían una buena representación de la sociedad de Corinto, que se había convertido en creyentes. Y Pablo dice que no hay un hombre sabio entre ustedes, y todos son creyentes. Todos ustedes han sido asignados la sabiduría de Dios. ¿Alguien en esa congregación debería ser capaz de usarlo? ¿Acaso no hay un hombre sabio entre ustedes? No, no hay uno que sea capaz de juzgar entre sus hermanos. Están ahí si simplemente les das la oportunidad, pero él dice, no hagan eso. ¿A dónde van? Están saliendo ante los jueces de la ciudad, ante los tribunales, ¿ves? Y él dice, el hermano va a juicio contra el hermano, y eso ante ¿quién? ¿Los crédulos? ¿Cuántas veces no lees relatos de esto en nuestro periódico diario? Y se convierte en una vergüenza para los cristianos en general. Y mira, las cosas no han cambiado. ¿No era diferente en Corinto que en América hoy en día? Está bien, versículo 7. Ahora, por lo tanto, hay una falta total entre ustedes. Mira, los está condenando por sus deficiencias, porque se llevan a juicio unos con otros. ¿Por qué no prefieren aceptar la injusticia? ¿Por qué no prefieren sufrir o permitir que los engañen en lugar de ir a los tribunales del mundo? ¿No? ¿Ustedes hacen mal y defraudan? ¿Y están defraudando a sus hermanos? Está bien, ahora va a abordar un nuevo tema y no lo terminaremos hoy. Tendremos que retomar esto en nuestra próxima sesión de grabación. Todo el concepto del matrimonio cristiano. Y aquí es donde Pablo va a comenzar a tratar con esto. Ahora de nuevo recuerda, voy a sonar como un disco rayado, lo sé. Corinto era una ciudad de paganos. Y en el mundo pagano, no siempre, pero en muchas ocasiones, el mundo pagano no tenía una verdadera santidad. En el matrimonio, simplemente era un lugar para tener hijos. Pero en lo que respecta a cualquier fidelidad, alguna integridad en la relación matrimonial, no tenían ninguna, no pensaron nada de eso. De hecho, creo que incluso hice alusión a una de las naciones orientales, creo que fue Tailandia, no estoy seguro, pero una de las revistas de noticias lo había convertido en un tema de portada, hace un año aproximadamente, y de la prostitución desenfrenada en Tailandia, y era tan desenfrenado que el esposo tailandés promedio no pensaba nada, de ir a una casa de prostitución, y estaban entrevistando a una de estas jóvenes esposas, y dijeron, ¿no te molesta cuando tu esposo va a uno de estos lugares? Ella dijo, no, porque ha sido una costumbre. Ella dijo, mamá, aguanta. La abuela soportó. Bueno, Corinto no era diferente. Y estas personas habían sido salvadas de ese tipo de antecedentes, pero solo porque fueron salvados de eso no significa que aún no tuviera esa atracción. ¿Ves? Está bien. Así que ahora, comenzando en el versículo 9,
él va a empezar, y todo el camino hasta el capítulo 7, y hay otro capítulo. Desearía poder saltar eso porque no soy un consejero matrimonial ni de lejos. Pero, nuevo, es un lenguaje tan claro que vamos a abordarlo y esperarlo mejor, supongo. Pero ahora, comenzando en el versículo 9, él dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, ¿sabes? Tenemos grupos que más o menos en su doctrina mantienen que de alguna manera todos van a ir al cielo, que no existe tal cosa como una condena eterna para los perdidos. Bueno, eso no es lo que dice el libro. El libro dice, incluso desde la pluma de este apóstol, que los injustos no van a ir al cielo. ¿Van a ir al otro lugar? Está bien, ahora entonces él dice, no os engañéis, continuando en el versículo 9, y aquí los enumera de nuevo. Este viejo libro es directo, no se guarda nada, lo dice como es. ¿Y qué dice? No habrá fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni abusadores de sí mismos con hombres. No habrá ladrones, ni codiciosos, ni borrachos, ni difamadores, ni extorsionadores en el reino de Dios. Eso es lo que dice el libro. Yo no lo dije, el libro. Dice, ¿es tan claro como el agua? Entonces el versículo 11. Y tales serán algunos de vosotros. Ahora, eso te dice exactamente lo que habían sido estos creyentes corintios. Te dice exactamente de dónde habían venido. Habían estado en toda esta categoría de maldad, cada uno de ellos. No diría que cada uno de ellos, pero la mayoría. Y así ahora dice, tales eran algunos de vosotros, pero ustedes son, ¿cuál es la siguiente palabra? Lavados. Oh, solo me quedan 30 segundos. Vaya, quería ir al Evangelio de Juan por un momento. Supongo que tendré que retomar eso en el próximo programa, pero de todos modos él dice, ustedes están lavados. ¿Qué significa eso? ¿Estás limpio? Incluso estos corintios que habían salido de una inmoralidad abyecta, y no dudaría que algunos de ellos incluso estaban sufriendo de, ¿cómo lo llaman? ¿Cuál es la palabra elegante para eso ahora? Las enfermedades de transmisión sexual, ETS. ¿Sabes? Intentan hacer todo políticamente correcto, incluso algo así. Siempre los llamábamos venéreas. Estaban asociados sexualmente. Algunas de estas personas probablemente las tenían, pero ¿ahora qué? Están lavados, están salvados. Son creyentes, están destinados al cielo. Pero, venían de un pasado de maldad, moralidad indescriptibles, ¿ves? Y así dice, estás lavado, estás santificado, eres justificado. En el nombre del Señor Jesús. Ahora, es de la misma manera para las personas hoy en día. No importa cuán vil sea el pasado, cuando hemos sido justificados, fueron lavados. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Felde, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, 760, Quinta, Oklahoma 74152. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.